Continuando con la serie de videotutoriales, ahora vamos a hablar de volumen y área de superficies sólidas. Primero, el área es la medida de la superficie encerrada por una figura geométrica que se representa con la letra A, y el volumen corresponde al espacio que la forma ocupa, por lo tanto es la multiplicación de la altura por el ancho y por el largo. Primero vamos a hablar de las fórmulas de área que existen para cada una de las figuras. Empezando tenemos el rectángulo, donde el área va a ser igual a la base por la altura. El cuadrado, como todos sus lados son iguales, va a ser igual a lado al cuadrado, o lo mismo que sería base por altura, pero al ser de la misma medida diríamos que es L al cuadrado. Luego el triángulo, su área es igual a base por altura entre 2, la base del triángulo por la altura de este dividido entre 2. Para el trapecio tenemos dos bases, que sería la pequeña representada con una B minúscula y la base grande representada con una B mayúscula. En este caso la fórmula nos dice base mayor más base menor entre 2 multiplicado por la altura. Y luego para el rombo, donde tenemos dos diagonales, la más grande que es D mayúscula y la más pequeña D minúscula, en este caso el área va a ser igual a D mayúscula por D minúscula entre 2. El ejercicio de este nos dice: en la figura anterior hay un círculo inscrito en un cuadrado. ¿Cuántas unidades cuadradas mide la parte sombreada? A, 3, B, 3pi, C, 9, D, 9pi. Entonces, lo primero que vemos es aquí la figura. Cuando decimos que un círculo está inscrito en un cuadrado, nos referimos a que el círculo está dentro de este cuadrado. Y vemos que el radio de este círculo es 3 unidades. Por lo tanto, al decir que este sería el radio de este círculo, también estamos diciendo que serían los lados de estos cuadrados más pequeños. Estos decimos que son cuadrados porque si este es un cuadrado, o sea, todos sus lados son iguales, y estas diagonales también pasan por el centro del cuadrado, entonces podemos decir que las divisiones son iguales o equitativas. Entonces tenemos que todos estos cuadrados pequeños tienen una medida de cada lado de 3. Ahora que vemos la parte sombreada, vemos que aquí estamos sombreando un cuarto de este círculo, y en este otro lado estamos sombreando el sobrante de este cuarto del cuadrado. Entonces, si nosotros cambiamos o movemos esta parte sombreada acá, vamos a ver que son complementarias. ¿A qué me refiero? Esta parte sombreada la colocamos aquí y vamos a formar un cuadrado pequeño completo. Por lo tanto, podemos decir que el área sombreada es igual a un cuadrado de 3 por 3. Entonces vamos a sacar el área de este cuadrado. El área de un cuadrado es L al cuadrado, y ya sabemos que el lado es de 3, entonces vamos a sustituir en la fórmula y el área va a ser igual a 3 al cuadrado, lo cual es igual a 9. Por lo tanto, la respuesta correcta es la opción C. Ahora viendo con las fórmulas de volumen, en este caso al igual que las de área varían dependiendo de la figura. Por ejemplo, el área de un cubo va a ser A al cubo, donde A sería cada uno de sus lados. Entonces, como todos son iguales, podemos decir que A al cubo es igual al volumen. Ahora, esto cambia un poco ya cuando tenemos una caja o un rectángulo. En este caso, cada uno de sus lados puede variar un poco, por lo tanto, el volumen va a ser la multiplicación de los 3, A por B por C. Y luego, en el caso de un cilindro, tenemos que vamos a ocupar el área de la base por la altura. En este caso, si la base es un círculo, vamos a sacar el área de la base, que es pi por r al cuadrado, y eso lo vamos a multiplicar por la altura para sacar el volumen de este. La esfera tiene una fórmula especial que sería igual a 4/3 pi por r al cubo. Y luego con el cono tenemos que sería igual a 1/3 de pi por r al cuadrado por h. Si se fijan, el volumen de un cono es 1/3 de lo que sería el volumen de un cilindro. Y luego para las pirámides tenemos la fórmula que nos dice a al cuadrado por h entre 3. El ejercicio nos dice: un tanque de agua con forma de prisma rectangular mide 25 metros de largo por 10 metros de ancho por 5 metros de alto. ¿Cuál es el volumen de este tanque en metros cúbicos? A, 1250, B, 1100, C, 940 y D, 860. Entonces lo primero que hacemos es hacer una representación gráfica de lo que sería este tanque de agua. Nos dice que es un prisma rectangular, por lo tanto este sería la imagen de un prisma rectangular. Y
y este va a tener un largo, un ancho y una altura, que son las tres medidas que debemos de multiplicar para encontrar su volumen. Entonces nos dice que el largo es de 25 metros, el ancho de 10 metros y la altura de 5 metros. Entonces al aplicar la fórmula simplemente vamos a multiplicar estos tres valores, pueden ser representados con cualquier tipo de variable. Entonces volumen va a ser igual a 25 por 10 por 5, lo cual nos dice que volumen va a ser igual a 1250 metros cúbicos. El siguiente ejercicio nos dice: la figura anterior muestra dos conos circulares. Si el volumen de un cono circular está dado por volumen igual a pi entre 3 r al cuadrado por h, donde r es el radio y h es la altura del cono, ¿cuál es la razón del volumen del cono pequeño al volumen del cono mayor? Entonces aquí ya se nos presenta lo que sería el diámetro de la base circular de ambos conos y la altura de ambos, y se nos pide que encontremos la razón del volumen de ambos. Eso significa que tanto es el volumen de este cono grande mayor al volumen de este pequeño. Entonces para eso yo no puedo simplemente sacarlo con las medidas, lo mejor sería que sacara el volumen de ambos conos, ya que tengo lo que necesito para luego compararlos y saber cuál sería la razón. Entonces vamos a hacer el volumen 1, que sería el del cono más grande, y como nos dice la fórmula, pi entre 3 por r al cuadrado por h, donde r sería el radio de este círculo. Ahora hay que recordar, esta es la medida del diámetro, por lo tanto debemos de dividir esto entre 2 para saber cuál sería su radio, lo cual 4 entre 2 nos daría 2 de radio. Entonces lo aplicamos y sustituimos en la fórmula y nos queda que volumen va a ser igual a pi entre 3 por 2 al cuadrado por 6. Vamos a hacer la multiplicación, 2 al cuadrado es 4 por 6 es 24. Entonces nos queda que volumen sería igual a pi entre 3 por 24. Luego realizamos esta división y 24 entre 3 nos da 8. Por lo tanto el volumen sería 8pi. Ahora hacemos lo mismo, pero ahora con el cono pequeño, donde el radio sería de 1 porque el diámetro de acá es de 2 centímetros. Al dividirlo entre 2 el radio quedaría de 1 centímetro. Sustituimos en la fórmula y nos queda que volumen sería igual a pi entre 3 por 1 al cuadrado por 3. Por lo tanto 1 al cuadrado es 1 por 3 nos quedaría 3. Realizamos la división de estos dos números y nos queda que el volumen sería igual a pi. Entonces ahora vamos a hacer la razón de estos dos conos, el volumen 2 entre el volumen 1. Si el volumen 2 es igual a pi y el volumen 1 es igual a 8pi, realizamos la división, pi se cancela con pi y nos queda que la razón sería de 1/8. Por lo tanto la respuesta sería la opción A, 1/8.